días a todas y a todos. Voy a deciros 4 cosas nada más. La primera se refiere a nuestra gratitud. Queremos agradecer al diseñador valenciano Pepe Cosín su amabilísima acogida en este estupendo espacio denominado Cosín Room, que tan generosamente nos ofreció para llevar a cabo esta presentación del número 10 de la revista 21 Versos y de la plaquette Teclas Rotas de Julia Uceda. También queremos daros las gracias a todos vosotros, a los amigos más fieles de Banda Legendaria, esos que siempre que os convocamos estáis ahí, y a los que nos acompañáis cuando las circunstancias os lo permiten, o incluso por primera vez, en esta continua celebración de arte y de poesía que entre todos mantenemos viva. Y por supuesto, queremos dejar patente el mayor de nuestros agradecimientos a los creadores que embellecen nuestras cubiertas y escriben las páginas de nuestra revista, que en esta particular ocasión son el prestigioso artista castellonense Joel Mestre, con su obra Hipérbole, y los siguientes reconocidos poetas, todos ellos con sus textos inéditos: Amaya Villa, Ana Blandiana, Andrés García Cerdán, Andrés Neumann, Antoni Ferrer, Benjamín Prado, Carlos Marzal, Carlos Ramos, Itziar Mínguez Arnaiz, José Ángel García Caballero, Leopoldo de Luis, Mar Busquets Mataix, Miguel Floriano, Miguel Sánchez Hostiz, Pedro Serrano, Ramón Pérez Montero, Ricardo Virtanen, Rosa Lentini, Verónica Aranda y Yasmina Galán. El segundo tema que quería tocar es el referido a lo que supone para una revista poética alcanzar su número 10. En el editorial que abre la misma ya decimos: la 10ª entrega de una revista de poesía siempre tiene que ser celebrada en memoria de aquellas otras que nacieron con ilusión y murieron pronto por desencanto, como un verdadero acontecimiento. Y como tal queremos celebrar la publicación de este nuevo número, como un logro que estábamos muy lejos de imaginar cuando allá por mayo de 2015 comenzamos nuestra particular andadura. Debo resaltar además que, sumando las 10 entregas de 21 versos que hasta el momento han visto la luz, nos sentimos orgullosos de haber cumplido nada más y nada menos que con la cifra de 200 autores publicados. 200 excelentes voces que ya empiezan a constituir una muestra realmente muy importante y significativa de la mejor poesía que se hace en nuestro tiempo. 200 personalísimas maneras de expresar, a través de la escritura, el pensamiento y el sentimiento surgidos de esa mirada interior y exterior con la que el ser humano intenta conocerse a sí mismo y descifrar el sentido, y otras veces el sinsentido del enigmático mundo que le rodea. Estamos, pues, muy contentos de poder declarar alcanzado ese alto y redondo número de poetas editados, cuyas composiciones engrandecen las páginas de nuestra revista, a la vez que nos infunden renovadas fuerzas para continuar con el azaroso, pero siempre estimulante viaje artístico-poético que Banda Legendaria emprendió hace ya más de un lustro. Y hablando concretamente de arte, también tenemos que rendir justo tributo a los excelentes creadores que han prestigiado y embellecido las 10 primeras cubiertas de nuestra publicación. No resulta fácil mejorar esta selecta nómina de artistas, en la que figuran premios nacionales de artes plásticas y pintores y escultores que tienen su obra repartida por los mejores museos modernos del mundo. Gracias infinitas a todos y cada uno de ellos y de ellas. Autores ya consagrados, pero que destacan todavía más como personas dotadas de una generosidad por encima de lo común. Para ir concluyendo esta intervención, os hablaré con brevedad de una tercera cuestión que me parece esencial, porque dota a nuestra revista
de una todavía mayor personalidad propia. Y es que la sección de homenaje que desde un principio quisimos dedicar en cada entrega a la poesía aún inédita de algún autor desaparecido, sección que, como comprenderéis, resulta siempre muy difícil de completar, ya han desfilado nombres tan importantes como los de César Simón, Max Sau, José Luis Parra, Ángel González, José Albi, Manuel Molina, María Benedito, José Mas y el venezolano Eugenio Montejo. Pues bien, en este número 10 de 21 versos añadimos a esta deslumbrante nómina de autores al considerado como uno de los principales representantes de la poesía de la posguerra española, Leopoldo de Luis, publicando 2 poemas inéditos suyos que nos ha regalado con extraordinaria generosidad su hijo, el profesor y también poeta Jorge Urrutia. Y en cuarto y último lugar, os diré que, como la mayoría de vosotros ya sabéis, paralelamente a la publicación de la revista Banda Legendaria, también edita 2 colecciones poéticas que están alcanzando una gran difusión y prestigio en los círculos literarios independientes. Se trata de nuestra colección de plaquets, donde han aparecido los nombres de Juan Vicente Piqueras, Vicente Gallego, José Saborit, Miguel Mas, José Luis Parra y Sandro Luna. Y por otra parte, de nuestra colección de cuadernos, en la que han sido publicados textos poéticos de Robert Archer, traducidos del inglés por Guillermo Carnero, y de los autores Aurora Luque, Francisco Ferrer Lerín y Pedro Flores. Pues bien, ahora sumamos un nuevo número a esa colección de plaquets de la que os acabo de hablar. Un número que contiene un conjunto de poemas inéditos de la admirada y nonagenaria poeta sevillana Julia Uceda, de la que luego nos leerá algunos de sus textos nuestra querida amiga y consejera Chelo Candel. Voy a cerrar, si me lo permitís, esta intervención mía de una forma muy especial, dedicando todos los números de la revista publicados hasta ahora y los que vendrán a alguien muy querido que confió en nuestro proyecto desde el preciso momento en que se lo presentamos por primera vez, que colaboró con nosotros entregándonos uno de sus preciosos poemas inéditos para el número 2 de 21 versos y que siempre nos animó, emocionada y apasionadamente, porque así se mostraba cuando hablaba de arte y de poesía, a continuar con esta iniciativa en la que de alguna manera se sentía implicado. Como habréis supuesto, os hablo del amigo, del maestro, de nuestro admirado Premio Cervantes, Francisco Brines. Os pido un aplauso en su memoria. Muchas gracias y ahora voy a ceder la palabra a mi compañero de batallas, que es Víctor Segrelles, para que os hable también un poco de la parte artística de 21 versos. Buen día, buenos días. Comparto los agradecimientos que ha expresado antes Juan Pablo Zabater, en especial a Pepe Cosín, que nos acoge en este hermoso espacio, en donde también se dan la mano arte y poesía a través del diseño, del interiorismo. Voy a iniciar mi intervención citando, bueno, más bien parafraseando a Goethe, el genial dramaturgo, poeta y naturalista romántico alemán, que en su libro Teoría de los colores, escrito ya hace unos 200 años, venía a decir más o menos que arte y poesía son 2 ríos que nacen en un mismo monte, pero discurren por comarcas distintas. A lo largo de la historia son innumerables los estudios de todo tipo sobre la interrelación de ambos lenguajes, sus analogías, sus relaciones de parentesco, los puentes tendidos entre ambas, cuadros y esculturas que tienen como punto de partida textos poéticos, poemas que son el resultado del estímulo a la imaginación ante la contemplación de una obra de arte, artistas que son poetas o están comprometidos con la literatura, poetas que son excelentes críticos de arte. Las confluencias entre escritores y artistas generan una relación bidireccional
en la que ambas disciplinas se nutren la una de la otra. Se podría citar una gran cantidad de movimientos y colectivos de creadores en los que coparticipan artistas visuales y poetas, así como nombrar decenas de destacadas publicaciones y revistas. No obstante, también es cierto que en la actualidad podemos encontrar agrupaciones de poetas que parecen no estar interesados en el arte contemporáneo, así como artistas visuales que desconocen qué está pasando en el ámbito de las letras o sencillamente no leen poesía. Con relación a nuestra editorial Banda Legendaria, uno de los objetivos fundacionales era poner en valor y potenciar las conexiones entre poesía y arte en todas nuestras publicaciones y actividades. Como sabéis, en la revista 21 Versos, nuestro buque insignia, para cada número invitamos a un artista a que se identifique con el proyecto y realice una obra expresamente para cada cubierta. Esta obra, que abre y cierra a la vez la publicación, custodia en su interior los 20 poemas inéditos de cada entrega. De cada cubierta también editamos una reproducción numerada y firmada por el autor con una tirada limitada que es exclusiva para nuestros mecenas. De la misma forma que a través de los poemas publicados hemos tratado de antologizar las voces más destacadas de la poesía contemporánea, nuestra colección de cubiertas también aspira a trazar un recorrido panorámico por el arte contemporáneo español de las últimas décadas. Entre los artistas que hemos tenido el gran honor de haber contado como colaboradores, pues como antes ha comentado Juan Pablo Zapater, hay destacadísimas figuras referentes del arte contemporáneo, algunos de ellos premios nacionales de artes plásticas, como son los casos de Carmen Calvo, Jordi Teixidor o Miquel Navarro. También hemos tenido en uno de nuestros últimos más recientes números, en el número 8, una extraordinaria obra de Martí Quinto, uno de los referentes de la renovación de la pintura figurativa española en los años 70, en los años 60 y 70, pero también de otras generaciones, como ha sido, por ejemplo, el caso del pintor Guillermo Peiró Rogen, pintor de raíces abstractas, cuya obra ha ido evolucionando hacia la búsqueda de los límites entre figuración y abstracción. Como sabéis, Guillermo Peiró, además, es uno de los artistas, de los pintores, con mayor conexión con el ámbito de las letras, con los poetas. Pero también hemos contado con obras de artistas de generaciones más jóvenes, nacidas en la década de los 60, como son los casos de la gallega Pamen Pereira o la santanderina Arantxa Goyeneche, ambas poseedoras de un lenguaje artístico muy singular, muy diferenciado, pero al mismo tiempo muy representativo de las últimas tendencias. Y por último hemos hecho hincapié en pintores relacionados, vinculados con lo que se ha venido a llamar en estos últimos tiempos figuración postconceptual española. En su primer momento, cuando se originaba estas actitudes, con estos pintores, la etiqueta que se atribuía era la de pintura metafísica, nueva pintura metafísica, pintores neometafísicos. Entre los que están Dis Berlín, que fue la cubierta del número 3, Antonio Rojas, la cubierta del número 7, y la actual cubierta de este número 10, obra de Joel Mestre, que hoy nos acompaña. La obra es Hipérbole, la que preside el acto y que tenemos aquí colgada y nos acompaña. Entrelazar arte y poesía en una misma publicación está resultando una experiencia sumamente enriquecedora. A las sinergias que se producen entre los 200 poetas que ya han colaborado y la decena de artistas implicados, y con nuestros lectores y incondicionales mecenas, cabría añadir el privilegio que supone haber contado con la generosidad de todos ellos. En el caso de los artistas, cabe destacar además las vivencias que nos ha permitido compartir con ellos, desde las primeras visitas a los estudios, a las exposiciones que han ido realizando, las pruebas en las imprentas, el protocolo de la firma de las reproducciones, etcétera. Ha sido un privilegio enorme haber contado con colaboradores de tan gran nivel, todos referentes indiscutibles del arte contemporáneo, así como por las magníficas obras que nos han entregado para 21 versos. Por otra parte, hemos procurado cuidar al máximo la edición de todas nuestras publicaciones. La experiencia, para todos los sentidos, de una edición bien cuidada, con un diseño e impresión de calidad,
con una selección del papel adecuada y una buena encuadernación, nunca podrá ser sustituida por otros soportes para la lectura. Un libro es también un objeto y en muchas ocasiones una obra de arte. Pero además de tratar de conectar arte y poesía en todas nuestras publicaciones, también ha sido uno de nuestros objetivos esenciales el hacerlo en todas las demás actividades que hemos organizado o en las que hemos colaborado. Hemos presentado 21 versos en múltiples ocasiones en espacios culturales, librerías, galerías de arte, así como en festivales de poesía y certámenes literarios por toda España. En alguna ocasión incluso hemos acompañado la presentación de un nuevo número de la revista con la exposición de la colección de obras originales que nos han cedido los artistas para las cubiertas. Pero quisiera citar especialmente en el apartado de las actividades dos de los eventos más importantes en los que estamos involucrados. Por una parte, venimos organizando todos los años, desde el 2017, a excepción de estos tiempos de pandemia, la lectura poética Versos al Palau, que se celebra en el patio gótico del Palau de la Generalitat, por invitación de la propia institución, del Gabinete de Presidencia en concreto, y este es uno de los actos que se programa para la conmemoración del 9 de octubre. Son recitales en los que intervienen 6 poetas valencianos y para los que nos encargamos también de editar unos pliegos con poemas de cada uno de los intervinientes, y en la portada de estos pliegos se reproduce una obra escogida de artistas con quienes habitualmente trabajamos y colaboramos, como han sido Guillermo Pero Rogen, Chimo Amigó o Martí Quinto. Y por otra parte, como sabéis muchos de vosotros que habéis estado recientemente, nos habéis visitado, coorganizamos, junto con la productora audiovisual ELCA y la Fundación El Secreto de la Filantropía, organizamos, el Salón de Arte y Poesía titulado Paper Valencia, cuya segunda edición acaba de celebrarse hace unas semanas en los locales de Rozafa Studio. Paper Valencia es una feria de arte y poesía en la que participan prestigiosas galerías de arte y editoriales de toda España, cuya singularidad reside en el uso exclusivo del papel como soporte de las obras de arte y de las publicaciones y ediciones que se exhiben. Este salón además se complementa con toda una serie de actividades paralelas, entre las que hay recitales poéticos, presentaciones de libros y otros contenidos culturales. Como he dicho antes, el autor de la obra de la cubierta del número de la revista que hoy presentamos oficialmente es el pintor castellonense Joel Mestre. Joel estudió Bellas Artes en Valencia y aquí reside y trabaja desde entonces. Hemos tenido pues la suerte de conocer su obra de cerca y poder seguir su trayectoria desde los inicios, allá a principios de los 90, a través de sus habituales exposiciones individuales en la galería My Name is Lolita Art y en otros espacios públicos y privados, así como por su participación en destacadísimas muestras temáticas sobre nuevos paradigmas en la pintura figurativa valenciana y española. Pero no voy a extenderme enumerando sus méritos como artista, que son muchos, ni como investigador o docente. Os remito a la selección de datos sobre su currículum profesional que publicamos en las páginas finales de la revista. Pero antes de cederle la palabra, quisiera expresarle una vez más nuestra admiración hacia su obra y un agradecimiento enorme por su generosidad y entrega a nuestro proyecto. Querido Joel, amigos y colaboradores como tú hacen que de verdad esta banda sea legendaria. Muchas gracias. Bueno, gracias Víctor y Juan Pablo. La verdad es que el entusiasmo de los dos es tan contagioso y sumado a mi debilidad natural por aceptar este tipo de proyectos, pues no ha sido nada difícil de implicarme, ¿no? O sea que enseguida yo creo que el pintor, el oficio de pintor es tan solitario que cuando se te ofrece una oportunidad así, pues uno no deja de tener curiosidad a ver qué sucede, ¿no? Y la verdad es que la experiencia en todos estos años siempre ha sido muy positiva. Da igual que sea un cartel para un simposio científico, que una revista de poesía, que un orfeón, pues uno se pone en modo inmersión de ese nuevo grupo de trabajo y ve su pintura o lo que tenga que hacer
cómo funciona, ¿no? E incluso descubre fortalezas y ve las debilidades, ¿no? Pero siempre sale reforzado de esa experiencia, ¿no? Entonces, pues como digo, enseguida me atrajo el proyecto. Y bueno, cuando se me ofreció, estaba terminando de preparar una exposición para Gandía y bueno, y que luego en breve se presenta ahora en Madrid, la galería My Name is Lolita, el 20 de noviembre. Yo creo que estará hasta el mes de enero y recoge gran parte de esa obra, ¿no? Pero cuando se me ofreció, pues estaba totalmente engrasado, quiero decir que estaba con muchos cuadros en la cabeza, muchas ideas, incluso algunas soluciones que ya eran como útiles, ¿no? para este proyecto. Entonces al entusiasmo que ya teníamos ambos, ¿no? Tanto ellos como yo, pues se unió la impaciencia, ¿no? Teníamos ganas de ver qué salía de todo eso. Y yo creo que se ha dicho ya, pero la impaciencia es algo que comparten, ¿no? La poesía y la pintura, quizá por esa necesidad de conocer, de curiosear, de rastrear esas emociones, hechos o cosas que nos llaman la atención y que están muchas veces, como sabéis, basadas en la intuición, ¿no? Y entonces, bueno, pues de esa experiencia, pues me puse manos a la obra yo también. Vi que tenía un punto de partida, tenía unos objetivos y unas características muy concretas de lo que tenía que ser la imagen, y bueno, pues intenté adaptarme lo antes posible. Así como la poesía, yo creo que esa impaciencia la gestiona, pues eso, a través de la palabra, a través del ritmo. Y bueno, y ese lenguaje tan sofisticado, la pintura tiene también un lenguaje muy complejo que hay que darle espacio para que haga sus propuestas, ¿no? y dé sus soluciones. Bueno, el caso es que yo creo que la imagen lo que recoge de alguna manera son elementos o recursos de la tradición escénica. Pues bueno, el paisaje, los ropajes, la perspectiva aérea, ¿no? Esas lejanías, y bueno, y las ordena o las va disponiendo un poco sobre la marcha, como digo, según el lenguaje pictórico, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que sucede, porque no acabo nunca de entender o de saber exactamente lo que ha sucedido en una imagen, incluso cuando es tan figurativa como en este caso, es que se han alterado de alguna manera los protagonistas, ¿no? Yo creo que lo que debiera ser secundario, o debiera ser pequeño, o debiera ser irrelevante, lo que ha ocurrido aquí es que se ha alterado el orden y de repente hay un elemento monumental, ¿no? Un elemento que toma protagonismo y que quiere ser visible por encima de otros, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace quizá la imagen más inquietante, más absurda, más contemporánea, dentro de ese aspecto que como ya digo, es muy clásico, ¿no? Muy clásico, y que creo que el propio lenguaje fue definiendo lo que hacía falta, que fuera portada, contraportada y de alguna manera fuera afín al contenido, ¿no? Y nada, y por último, pues quería hacer una reflexión sobre la técnica, ¿no? Que yo creo que es un aspecto que siempre nos interesa a los pintores o a los que les gusta la pintura. Y bueno, es una técnica al agua, es un temple vinílico sobre madera. Y bueno, es una técnica que llevo usando muchos años, en realidad toda mi vida profesional, prácticamente hace 30, ¿no? O así. Y empecé a usarla porque no olía a nada, ¿no? Y pintaba en casa y necesitaba esa situación, ¿no? Que no molestara al resto de los que ocupábamos de casa. Entonces, bueno, luego es verdad que es una técnica que tiene dificultad porque se seca muy rápido, porque hay que actuar rápido, pero también responde a esa impaciencia de
pues bueno, de cambios dentro del cuadro, de aceptar los arrepentimientos, de ver cómo esa imagen va mutando, ¿no? Y bueno, en esa técnica me quedé. La verdad es que no he sido muy inquieto en explorar demasiadas cosas, muchas técnicas, aunque las he probado, sobre todo en mi etapa de formación, y en algunos casos aún sigo, pues bueno, me gusta tratar la imagen infográficamente y someterla a algunas situaciones un poco raras para lo que son habitualmente la pintura, ¿no? Últimamente pues manejando más la animación o bueno, tratamientos que quizá afectan luego a la saturación del color o a cuestiones de estas de protagonismo, ¿no? Bueno, unos años después de tomar esa decisión de utilizar el temple vinílico, pues leí a Alberto Savinio, que como sabéis es el hermano de Giorgio de Chirico, fue pintor, fue músico, fue escenógrafo y un excelente escritor, ¿no? Y hizo una observación con la que pues me tocó muy hondo, ¿no? Decía que algo así como que las técnicas al agua están hechas para los pintores clandestinos, ¿no? Que son pues y muy laboriosos, los que no les importa demasiado el virtuosismo y mantener la pintura en un estado de gracia, ¿no? Aquello pues reforzó un poco mi decisión de mantenerme en esa técnica y bueno, en ese intento estoy de mantener ese estado de gracia. Y nada más, gracias por la invitación, por estar en este sitio tan bonito y con todos vosotros. Nada, gracias. Ahora me toca dar paso a más protagonistas que nos acompañan esta mañana de sábado, como son los poetas y otros invitados que han venido a leernos algunos de los textos incluidos en este número 10 de la revista 21 Versos. En el primer bloque escucharemos por este orden las voces de Rosa Lentini, José Ángel García Caballero y Juan Luis Bedins, que nos leerá un poema de Antoni Ferrer. Cuando queráis. Bueno, yo tengo que comentar que tengo que agradecer sobre todo a Juan Pablo, que fue quien me conectó a través de Facebook, que es lo que se suele hacer hoy en día, y a Víctor, que la verdad es que fue el que vino a traerme la revista a casa. Yo he de decir que, bueno, que cuando leí la revista me sorprendió, digamos, el nivel de lo que encontré dentro. Estoy realmente muy contenta de haber podido estar no solo en Banda Legendaria, sino en el número 10 concretamente. Me ha impresionado la portada. Te digo, Joel, que a mí me ha llamado mucho la atención porque, digamos, tu portada tiene una capacidad, digamos, de meterse en el cuadro, ¿no? de absorber, digamos, al espectador. Lo único que te propongo es que puedas hacer un cuadro parecido, pero en tamaño enorme, muy grande, para que seamos más capaces todavía de meternos en él. Porque me parece fascinante, digamos, esa combinación que tienes de lo que son más o menos los cuadros del siglo XIX, de aquellos globos aerostáticos, con esa inversión del término, digamos, del hombre pequeñito y el gran paracaídas, por decirlo de alguna manera, que recuerda un poco lo que hizo Bruegel con su famoso Ícaro cayendo, ¿no? Donde casi no se ve a Ícaro, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que el poema que he escogido es un poema un poco particular, porque utiliza una imagen de tauromaquia, bueno, utiliza una imagen del toreo para hacer una especie de encuentro con aquello que todo el mundo nos dice. Hay una frase ella que dice que no te pille el toro, ¿no? Este poema va a salir publicado, es un poema inédito, va a salir publicado en un libro que estoy preparando para el año que viene, que es la tercera parte de una trilogía que empezó hace unos 15 años. Los 3 libros han sido publicados en Barleby.
Y este tercero es algo así como una especie de sopesa un poco, mira lo que ha ocurrido a lo largo de la vida, es una contemplación y digamos un momento álgido y al mismo tiempo es un resumen, ¿no? Lleva una pequeña epígrafe de Marina Tsvetaeva que dice: ni separación ni encuentro, careo, lo que queda. Parecería un improvisado museo taurino, de no ser por las gradas atestadas de espectadores seducidos como jugadores del pajarito inglés, atentos a una figura inmóvil en el centro del ruedo, a la espera del siguiente lance. Es lo contrario a mirar desde un pozo hacia el halo coronado del cielo, pero con el mismo silencio, el mismo círculo sin salida. El toro desliza su lentitud de animal encantado, como movido por resortes y poleas. Frente al mozo de estoques, un aprendiz de traje de luces sin brillo bajo el polvo, con la puntilla de la espada roma, inutilizando el capote que barre el suelo de arena. Minos acomete. Antes del quite pasea su mirada sobre un palco que lo condenaría si el roce de las pezuñas contra el estrado, el empuje de sus lomos al golpear los listones de la barrera, no nos revelaran su posición cerca del burladero. Pero sin el tercer ojo poético, no descubrimos a la mujer en pie, con su bravura detrás, que ya trata de sobrellevar en una tensión incómoda, y su paso al frente, aun cuando el empeño del corazón anhele lo contrario. Una ola desprevenida de la vida, ni una connivencia, ni un enfrentamiento. ¿Acaso un modo de cerrar la puesta en escena? Mujer y astado, cada uno sombra de la sombra del otro. Y como todo lo que queda en suspenso, imaginado a destiempo, algo se hace ahora, apresuradamente, sobre estas palabras y la interminable cadena de miradas. El espejismo de la audacia no nos trajo hasta aquí. Sí, este entrechocar de rodillas brillando al hincar la arena, las banderillas que desgreñan sus cintas al viento. Míralas moverse al son de la embestida, que se despliega involuntaria, hueso contra hueso, como a cámara lenta. Gracias. A ver, buenos días a todas y a todos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Juan Pablo, a Víctor por la labor que hacen, y les decía antes, de generosidad. O sea, emprender el viaje de una revista literaria no tiene otra palabra más que generosidad, porque además están creando un documento que perdurará en el tiempo, y todas las revisiones de la historia de la literatura encuentran apoyo en las revistas literarias, y ese grano de arena que están poniendo es muy importante, así que se lo agradezco mucho. Agradezco también el acierto que han tenido, ¿no?, de combinación de arte y poesía. Me ha encantado escuchar a Joel, porque yo desde que hace casi 2 meses que Juan Pablo me envió la revista, cada vez que releo, me acerco a un poema, me encuentro la portada y cada vez veo algo nuevo. O sea, me pide un diálogo constante, y creo que de ese diálogo constante con la pintura acaricio la lectura nueva de los poemas, o renuevo la lectura cada vez que me acerco a la revista. En fin, es un día de gracias y de celebración. Voy a leeros el poema que he aportado a la revista, y solo comentar 2 cosas. Me daba cuenta ayer que es una constante en mi poesía,
los libros, el diálogo con la historia, cómo convive el sujeto actual con la historia, cómo arrastra esa historia no vivida. De alguna forma, los que leemos poesía, sobre todo somos lectores antes que escritores, sabemos que la historia nos duele aunque no la hayamos vivido. Y cómo la traspasamos a nuestros hijos, a nuestros coetáneos. Y es una curiosidad que me he dado cuenta que en los libros anteriores siempre hay algún poema, alguna reflexión o un diálogo con la biografía de Antonio Machado, que es un poeta muy importante en mi formación lectora, ¿no? Y en este poema pasa lo mismo. Aquí el personaje poético se encuentra una tarde paseando con sus hijos pequeños cerca de la plaza de la iglesia de Alboraya, y no sé por qué se plantea que Machado en el 37 o en el 38 podría haber paseado una tarde por esa plaza, podría haber mirado el campanario de la iglesia y rodeado de sol, y de alguna forma contrastar esa belleza con el horror del que venía huyendo. Y de esto habla ese poema. Se llama Generaciones. La luz sobre la torre de la iglesia, esta tarde de cielo despejado, mientras paseo con mis hijos, cuenta historias de hace tiempo. Me imagino posibles escenarios. Seguramente Machado caminó alguna vez por estas calles y detuvo la vista sobre aquellas campanas que escapan de las manos de los pequeños, y sintió un escalofrío de años superpuestos y horizonte acotado, como el de las trincheras, las que cortan la voz y precintan los parques infantiles, mientras persiste el eco que alguna tarde diáfana despertó en Epidauro, y me tiembla la mano, y los dos lo perciben como si acariciaran el lomo de los libros de las estanterías de mi pasado, el suyo, que repasa sus páginas ante esta fotografía de labios que descubren el sol sobre la herida. Muchas gracias. Buenos días. Es una verdadera gozada estar en este maravilloso local con tantas caras amigas. Una maravilla matinal. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias también a nuestro anfitrión, a Pepe Cosín, y gracias a Juan Pablo y a Víctor por concederme el honor de leer un poema de un buen amigo que es Antoni Ferrer, un grandísimo poeta valenciano, de los que escriben en valenciano, y que yo ya considero un clásico. Es un poeta tremendamente culto y culterano. Para mí es un poeta difícil, profundo y al mismo tiempo fascinante. El poema que voy a leer se titula Gloria. Como han dicho, por problemas de salud, lamentablemente pues no nos han podido acompañar esta mañana. Gloria. Si tot el que se'ns mor, si tot el que ens morim, car som els nostres límits, reclama i es vol glòria, si espera impacient una presència que inhabite la carn més profunda del món i que atia i renove des del cor de la terra l'alegria en l'endins de cada cosa, de cada ésser mortal, de l'aire que el sustenta i de l'element que el funda, per si un dia volguera trobadissa tornar a passejar amical amb nosaltres a la fresca del vespre, tinc cura del jardí, de la brossa ondulant i de la flor minúscula. Per més humils que semblen, per més làbils que siguen, poden, si vols, fer goig, com una benvinguda, com un assaig de glòria, per si un dia
Gràcies. A continuación, en el segundo de los bloques, escucharemos las voces de Ramón Pérez Montero, Víctor Segrelles, que nos leerá un poema en versión bilingüe del autor portugués Carlos Ramos, y de una nueva amiga, escritora y traductora, Valentina Oros, que nos leerá un poema en versión bilingüe de la extraordinaria autora rumana Ana Blandiana. Cuando quieras, Ramón. Buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. He venido desde Cádiz, porque cuando Juan Pablo, gracias, me dijo que le gustaría que viniera a leer el poema, pues a mí me encantó la idea de hacerme los kilómetros, porque además tengo aquí mi segunda familia, y que son los hermanos y las hermanas de mi hermano también, Antonio Cabrera. Como sabéis, Antonio era de Medina, Sidonia, Cádiz, como yo, y gracias a él estoy yo aquí hoy. Sin que él me hubiese brindado esta oportunidad de estar en esta maravillosa tierra vuestra y de conocer a todos los amigos que gracias a él conozco hoy en día aquí en Valencia, donde me siento como en mi casa, verdaderamente lo digo con toda sinceridad, pues sin él no hubiese sido posible. Yo quiero agradecer a Juan Pablo y a Víctor que me hayan hecho el honor de incluir este pequeño poema mío en esta magnífica revista, y que me brindaran además la oportunidad de leerlo personalmente aquí frente a vosotros, que como veo sois un público entusiasta del arte y la poesía. Es un poema breve que yo le dediqué a Alan, no recuerdo bien el apellido ahora, este niño que apareció en Kurdi, Alan Kurdi, que apareció muerto en la playa hace unos años, un niño sirio de 3 años que aparece muerto en una playa de Turquía, cuando intentaba venir a este paraíso que nosotros, paraíso en cierto modo ficticio, que nosotros le brindamos. El poema dice así, se titula Alan, niño sirio, y se lo voy a dedicar a Antonio Cabrera, a la memoria de Antonio Cabrera. Lo encontraron dormido boca abajo, entre sábanas de encajes y caricias de algas fétidas. El mar probó el sabor intruso de su piel, aún no contaminada, y reprobó su cuerpo. ¿Qué podíais esperar sino que la arena, con su apagado rumor de caracolas rotas, borrara el rostro de quien entró descalzo en el mundo equivocado? Muchas gracias. Bueno, voy a leeros el poema que hemos publicado de Carlos Ramos. Se titula Alguém. Alguém que viesse, silencioso como um relâmpago. Alguém longínquo que chegasse com um nome na boca, segredar-te ao ouvido. Alguém com voz de mar e o corpo bondoso do sonho. Alguém que fosse do céu un simples murmurio de ar. Y la traducción al castellano. Alguien que viniera silencioso como un relámpago. Alguien lejano que llegara con un nombre en la boca a susurrarte al oído. Alguien con voz de mar y el cuerpo bondadoso del sueño.
alguien que fuera del cielo un simple murmullo de aire. Gracias. Tenemos aquí problemas técnicos, cosas de llegar tarde, que tenía un poco de cosas antes. Os voy a leer primero el poema en rumano. Frumusețea mea îmi face rău, mai necunoscută decât luna, trecând din oglindă în oglindă, din apă în apă, icoană într-una, fără să se desprindă, dar fără să încapă întreagă în somn. Trecând din lume într-altă lume, ca și cum aș fi tot eu, dar mai de fum, anume, ca să rămân în icoană totdeauna, inexistentă ca în apa lună. No os habéis enterado de nada, obviamente. Quería hacer una pequeña reflexión así, aunque fuera sobre el nombre de la poetisa. Ana Blandiana no es el nombre real, es un seudónimo de Otilia Comán. Y suena así como a blandito, ¿no? Algo suave, algo bonito, algo. Al final el poema también es sobre la belleza. Mi padre estudió en la misma facultad, en la misma universidad que ella, aunque unos años más tarde. Y recuerda una fiesta así como podría ser esta misma, la reunión de gente pues, afín a la literatura, la poesía, en la que alguien del mundillo le habló de una forma muy lasciva de esta señora, que acababa de tener su debut literario en Rumanía. Leyendo el poema y viendo un poco sus fotos de esa época, casi lo puedo entender el sentimiento que se esconde detrás de este poema, que ahora leeré en castellano. Mi belleza me hace daño, más desconocida que la luna, salta de espejo en espejo, de agua en agua, siempre icono y sin desprenderse, pero sin caber del todo en el sueño. Pasa de un mundo a otro, como si fuera yo misma, pero más de humo, pero que para que siga siendo icono, siempre inexistente como la luna en el agua. En este tercer y último bloque de poemas de la revista, porque luego acabaremos con la presentación de la plaqueta, estaba previsto que leyeran Yasmina Galán, Carlos Marzal y yo mismo. Yasmina al final no ha podido venir porque ha estado hospitalizada y su salud era bastante delicada. Entonces tengo el placer de recibir a mi amigo, mi hermano Carlos Marzal, para que lea uno de sus poemas inéditos, lo cual es una celebración absoluta, porque hacía tiempo que no nos regalaba ninguno. Y luego leeré yo mismo un poema inédito de los dos que publicamos de Leopoldo de Luis. Cuando quieras, Carlos. Hola, buenos días. Yo llevaba 10 números queriendo publicar en 21 versos, pero el caso es que también llevaba mucho tiempo sin escribir poemas. Juan Pablo, cada vez que publicaba un número de la revista, me invitaba y yo tenía que darle largas, pero siempre le prometí que cuando tuviera uno se lo daría a él y que sería el primero. Como los dos somos caballeros de los dominicos, hemos estudiado en el mismo colegio, a unos cuantos minutos de aquí, he cumplido mi palabra y le he dado el primer poema inédito que he tenido. Bien, hace unos meses leí en la prensa que, según informan los científicos, la Luna se aleja de la Tierra. La verdad es que me dejó muy caviloso y muy pensativo. Se me ocurrió que, bueno, con todas las putadas que nos han pasado en los últimos tiempos, solamente nos faltaba esto, ¿no?
tú, Luna, también. Bueno, pero el caso es que eso me dio la idea para escribir este poema que se titula 3,78 centímetros al año. ¿Sabías que la Luna se aleja de la Tierra? Es un dato científico, unos 4 centímetros al año. Yo ya albergaba en mí esa certidumbre, sin mediciones láser y sin números. Me lo corroboraba el corazón que escribe a lápiz. Es como si flotaran en el aire las pavesas del tiempo incandescentes. Quisiera estar más cerca de las cosas y las cosas se van sin despedida. No sé cuántos centímetros por año se va el mundo de mí, pero desiste. Pobre luna menguante, qué ocurrencia marcharte de nosotros. ¿Qué otros huérfanos sabrán cantar mejor tu desamparo? Gracias. Cuando estábamos empezando a proyectar el contenido poético de este número 10 de 21 versos, a finales de 2020, supe que se cumplían los 15 años del fallecimiento de ese gran poeta de la posguerra española, que fue Leopoldo de Luis. Y pensando en dedicarle, a modo de homenaje, un espacio en nuestra revista, contacté con su hijo, el profesor y también poeta Jorge Urrutia, al que le encantó la idea y nos hizo llegar un verdadero tesoro. 2 poemas manuscritos e inéditos de su padre, creados en plena juventud, cuando todavía firmaba como Leopoldo Urrutia, apellido que tuvo que ocultar y cambiar por el de su madre, de Luis, para evitar que su obra futura fuese represaliada. Corrían por entonces los años 1940 y 1941, y el joven poeta, todavía firmante como Leopoldo Urrutia, gran admirador de Juan Ramón Jiménez y de Antonio Machado, compuso y dejó escritos de su puño y letra en las páginas de respeto de 2 de los libros de estos autores universales un par de poemas dedicados a ellos. La intrahistoria de todo ello nos la cuenta detalladamente en el interior de la revista el propio hijo del poeta. Yo voy a leeros ahora uno de dichos textos, el que está dedicado al poeta sevillano y que lleva por título Al libro de poesías completas de Antonio Machado. Libro, abierta ventana al agreste paisaje de sus versos, y por ella hasta mí la pura esencia, armonía, emoción, brisa y ensueño de la clara y serena poesía. Ventana, libro abierto y sus hojas cristales transparentes, a través de los cuales, a lo lejos, se asoma el ancho campo, la alta sierra, el pino verdinegro, el encinar oscuro y los patios de claros limoneros. Libro, ventana, emocionado hueco, por él, vuelto poesía, el viejo roble del solar ibérico. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a mi querida amiga Chelo Candelvila, profesora del Departamento de Filología Española de la Universidad de Valencia y además directora del Aula de Poesía del Vicerrectorado de Cultura de dicha universidad, que nos va a hablar de la plaquette número 7 de nuestra colección, titulada, como he dicho antes, Teclas rotas, de la que es autora la sevillana Julia Uceda. Hola, muy buenos días a todos.
Y muchísimas gracias a mis amigos Juan Pablo Zapater y a Víctor Segrelles por invitarme a leer estos poetas de la jovencísima Julia Uceda, con 96 años, ¿verdad? Y sigue tan activa. Qué maravilla. Bueno, como más o menos sabréis todos, la revista de Juan Pablo, que cumple 10 años, nada menos, en esta ocasión, surgió en el año 2015 y justo un año después... 2015, sí. ¿Qué he dicho? 10 años, 10 números. Y justo un año después, en el año 2016, apareció la colección de plaquettes. Y bueno, hoy presentamos la plaquette número 7. Ha citado Juan Pablo anteriormente algunos de los poetas que han participado en ella. Empezó Juan Vicente Piqueras, Vicente Gallego, José Saborit, Miguel Mas, que también nos acompaña hoy, José Luis Parra, y hace relativamente unos meses presentamos la plaquette de Sandro Luna. Y bueno, hoy presentamos la de Julia Uceda, que como todos sabéis nació en Sevilla en el año 25 y bueno, es doctora por la Universidad de Sevilla, fue profesora, tiene también su faceta crítica, ¿verdad? Tiene una tesis doctoral interesante sobre Hidalgo, José Luis Hidalgo, otro poeta muy desconocido, ¿verdad? Y casi perdido, lamentablemente. Bueno, yo voy a leer 3 poemas de esta plaquette, uno por cada parte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me suenan dentro, niña chica, el tambor de la muerte, las flautas de los vientos, diciéndome soy vida, y desgajado todo lo llevo, me lo llevo, como a un hilo de seda, como a un pastor que duerme en los linos de humo? Déjate dormir, déjate soñar. No sé qué el sueño sea. Las gafas se le han caído al suelo y allí están, dormidas. El poeta creador ignora desde dónde le viene la poesía. La fue guardando en el frescor de la lluvia. Ahora, la sonrisa que sube hasta sus labios ya no es la que él cree, es la de todo aquello en que se ha transformado y convertido. Y el último, si os pudiera enviar el aroma sagrado del tiempo. No sé cómo tuve la suerte de llegar una tarde de no sé qué día al lugar en que un hombre llamado Adriano, nacido muy cerca de campos ibéricos, levantó monumentos de eternos olivos que a los vientos robaron presencia y altura, catedrales de fibras, caricias de ramas, de hojas que se pliegan en gótico verde. Nunca serán piedra, sí vida de vidas, por los largos caminos de aguas desde el sol a la tierra, resueltas en el arco infinito del cero. Verdes catedrales de hojas latiendo. Si escuchas, se oyen del tiempo los pasos. ¿Desde cuántos siglos la rama que tengo en mi mano sostiene una hoja pequeña, rizada por el sol de los días? En silencio, una voz en la sombra, musita, pequeña alma, blanda, errante huésped y amiga del cuerpo, ¿dónde morarás ahora? Pálida, rígida, desnuda, incapaz de jugar como antes. Muchísimas gracias. Bueno, espero que hayáis pasado una matinal estupenda. Hoy estamos equivocándonos todos. Y solo nos queda agradecer el apoyo de todos aquellos de vosotros que habéis participado en el micromecenazgo del número 10 de 21 versos y animar a los que no lo hayáis hecho a colaborar en el próximo, que anunciaremos cuando llegue el momento de preparar la publicación del número 11 de nuestra revista de poesía contemporánea.
Ahora, antes de terminar, deciros que nos tenemos preparados ahí unos vinos para celebrar este día y para compartir entre todos estos momentos de compañía mutua. Muchas gracias y hasta la próxima.